Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida, del libro de Jen Stewart, séptima edición, cálculo de una variable, y del libro de la octava edición, cálculo trascendentes tempranas, del mismo autor. El ejercicio es el número 25 de la página 383 de la séptima edición, que es el mismo ejercicio de la página 389 de la octava edición. El ejercicio dice así: use la forma de la definición de integral que se dio en el teorema 4 para evaluar la integral. Integral definida de 0 a 1 de x al cubo menos 3x al cuadrado por dx. El teorema 4 dice así: si f es integrable sobre el intervalo a, b, entonces la integral de a b de la función fx de x es igual al límite, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria de igual a 1 hasta n de la función fxy por delta x, donde delta x es igual a b menos a sobre n y xy es igual a más y por delta x. Esto es el teorema 4. Con n subintervalos, a igual a 0, que corresponde siempre al límite inferior de la integral, y b igual a 1, que corresponde la b siempre al límite superior de la integral, tenemos que delta x es igual a 1 menos 0 sobre n igual a 1 sobre n. Para igual a 0, a vale 0 y delta x vale 1 sobre n, tenemos que x0 es igual a 0. Para igual a 1, tenemos que x1 es igual a 1 sobre n. Para i igual a 2, tenemos que x2 es igual a 2 sobre n. Para i igual a 3, tenemos que x3 es igual a 3 sobre n. Para i igual a i, tenemos que xy es igual a 1 a i sobre n. En todos estos procesos, siempre la a vale 0 y delta x vale 1 sobre n. Vamos a aplicar el teorema 4 para esta integral. Hay que definir quién es f de x. F de x corresponde a la función que se va a integrar. F de x aquí es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado. F de xy, simplemente la x la cambio por xy, es igual a xy al cubo menos 3xy al cuadrado. Xy corresponde a i sobre n. Entonces, reemplazando, obtenemos lo siguiente: que f de i sobre n es igual a i al cubo sobre n menos 3i sobre n todo al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar en el teorema 4. La integral de 0 a 1 de x al cubo menos 3x al cuadrado por dx es igual al límite, cuando n tiende al infinito, de igual a 1 hasta n de fxy, que corresponde a toda esta expresión, i sobre n todo al cubo menos 3 veces i sobre n al cuadrado por delta x, que corresponde a 1 sobre n. Vamos a resolver esta sumatoria y el límite en la siguiente diapositiva. Para poder hallar la sumatoria de esta expresión, tenemos que apoyarnos en las propiedades de la sumatoria, que se encuentran en la página 374 y 375 del libro de la séptima edición,
o la página 381 del libro La Octava Edición. Aquí están las propiedades. Vamos a ver cuál de estas aplican para resolver esta sumatoria. Notemos que esta sumatoria de igual a 1 hasta n, la variable para la sumatoria es la i, y la n es una constante para la sumatoria. Por consiguiente, 1 sobre n es una constante para la sumatoria. En consecuencia, aplicamos la propiedad número 9, que una constante por la variable de una sumatoria, aquí es igual a la constante por la sumatoria de la variable. En este caso, la constante es 1 sobre n. Por consiguiente, nos queda lo siguiente: que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de la constante, que es 1 sobre n, por la sumatoria de igual a 1 hasta n de esta expresión. Aquí aplicamos la ecuación o propiedad número 9, con c igual a 1 sobre n. Vamos a resolver lo que está entre el paréntesis. Nos queda límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n por la sumatoria de igual a 1 hasta n de i al cubo sobre n al cubo menos 3i al cuadrado sobre n cuadrado. Ahora vamos a mirar qué propiedad aquí se aplica para sumatorias. Aquí aplicamos la sumatoria de dos términos que están dentro de la sumatoria. Aplicamos la propiedad número 11. Si tengo esta expresión, puedo escribirla como dos sumatorias de cada término. Aquí hicimos lo mismo. Entonces aquí aplicamos la ecuación 11. Seguimos trabajando propiedades. La integral de que es igual al límite cuando n tiende al infinito. Aquí la constante de esta sumatoria, recordemos que la n es constante para la sumatoria. Esta constante sale integral como 1 sobre n al cubo. Y este 3 sobre n cuadrado son constantes para i cuadrado. Esta expresión queda por fuera de la sumatoria. Aplicamos nuevamente la propiedad número 9. La constante queda por fuera de la sumatoria. Aquí aplicamos la ecuación 9 con c igual a 1 sobre n al cubo y c igual a 3 sobre n cuadrado. Ahora vamos a ver qué propiedad que aplicamos. Buscamos la propiedad para igual a 1 hasta n de i al cubo, que corresponde a esta expresión, que equivale a esta, y de i cuadrado, que corresponde a esta expresión. Entonces nos queda así la integral. Límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n, por la que multiplica la constante que es 1 sobre n al cubo por esta sumatoria de i al cubo, que corresponde a esta expresión, menos 3 sobre n cuadrado por esta sumatoria, que corresponde a la ecuación 6. Aquí aplicamos ecuación 6 y 7. Esta expresión se puede simplificar. Aquí podemos cancelar las n's, aquí igualmente, y podemos simplificar el 3 con el 6. Nos quedó entonces lo siguiente, que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n, que multiplica a desarrollo este binomio n cuadrado más 2n más 1 sobre, aquí me queda una n, por 4, 4n, menos, aquí multiplicamos estos dos términos, 2n cuadrado más 3n más 1 y todo sobre 2 por esta n, 2n. En la siguiente diapositiva vamos a seguir simplificando esta expresión. Aquí podemos hacer lo siguiente: fraccionar. Coloco cada término sobre el mismo denominador. Aquí igualmente cada término sobre el mismo denominador. N cuadrado sobre 4n más 2n sobre 4n más 1 sobre 4n menos
2n cuadrado sobre 2n, este menos me afecta este más, menos 3n sobre 2n, y menos, por más da menos 1 sobre 2n. Aquí podemos simplificar las n's. Aquí igualmente las n se cancelan. Aquí me queda una n. Y aquí las n se cancelan. Nos queda entonces lo siguiente. Que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n que multiplica a n sobre 4 más 1 medio, simplificando el 2 con el 4, más 1 sobre 4n, menos, aquí me quedó una n, 2 con 2 se van, o se cancelan, menos 3 medios, menos 1 sobre 2n. Aquí podemos aplicar o reducir semejantes, nos queda entonces igual a límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n por n sobre 4 menos n es menos 3n sobre 4. 1 medio menos 3 medios es menos 1. Y 1 sobre 4n menos 1 sobre 2n es menos 1 sobre 4n. Aquí aplicamos propiedad distributiva. Nos queda límite cuando n tiende al infinito de menos 3n sobre 4n, menos 1 sobre n y menos 1 sobre 4n cuadrado. Aquí las n se cancelan. Nos quedó límite cuando n tiende al infinito de menos 3 cuartos, menos 1 sobre n, menos 1 sobre 4n cuadrado. Aquí vamos a evaluar el límite, ya nos quedó límite. La n es infinito, reemplazamos la n por infinito. Infinito al cuadrado es infinito, por 4 es infinito, todo me da infinito. Por consiguiente me queda 1 sobre infinito es 0 y 1 sobre infinito es 0. Menos 3 cuartos menos 0, menos 0 es menos 3 cuartos. La integral, aplicando el teorema 4, es menos 3 cuartos. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.